Makini, ve con la Guardia del León. Ellos te cuidarán. Espera. ¿En serio vas a confiar que Makini lleve la cura? ¿En serio vas a confiarle la vida de Simba en Makini? ¿Y ni la guardia? Bueno, está bien de que confíes en la Guardia del León, porque son los protas y tienen el poder del guión, pero Makini ay. Hace tiempo que ya subí un video de mi reacción del por qué odio tanto el capítulo de The Rise of Scar, que no tuvo muchas visitas, por eso quiero hacer este video, ya que por lo visto no es suficiente a que Makini haya aparecido en mi top de personajes subnormales que nunca debieron existir, y las reacciones que hice viendo los capítulos de la temporada 3. Hay todavía unas cuantas personas que me preguntan por qué la odio, pero igual quería hacer este video para explicarlo más a fondo. Tal vez me funen porque estoy planeando subir este video el día que murió Andrea Arruti, la voz de doblaje de Makini, o tal vez no, pero eso ya lo deciden ustedes. Ahora sí, vamos con el video. Una cosa más es que este video está dividido en secciones, las cuales están anotadas en la descripción. Por lo tanto, tienen que buscar bien en donde yo explico por qué odio tanto a Makini. Antes de explicar mis razones de mi odio a Makini, vamos a explicar este concepto. Inclusive yo ni sabía qué es una Mayusi real, ya que esto solo lo dijeron en la serie La Guardia del León y no en las películas tal cual, ya que en las películas Rafiki era visto como un chamán, sabio con una profunda conexión con los espíritus y elementos mágicos y espirituales. Llevaba con su bastón Bakora siempre consigo, quien siempre usa su sabiduría para guiar siempre a quienes lo necesitan, especialmente a Simba. Ahora una Mayusi real es el sabio consejero y guardián del conocimiento de las tierras del reino, un rol tradicionalmente ocupado por Rafiki y su aprendiz Makini. Aunque para ser honestos, si el concepto es ser un sabio consejero y guardián del conocimiento y las tierras del reino, dudo que esos atributos apliquen a alguien como Makini, ya que a lo largo de la serie nunca entendí por qué la pusieron como aprendiz, pero eso lo veremos mientras explicamos más a fondo la relación que tienen ellos dos entre maestro y aprendiz. Según la wiki de la Guardia del León, Rafiki fue el mentor de Makini, quien le enseñó todo lo necesario para ser la futura Mayusi real, desde aprender a actuar con calma y serenidad, pintar y curar, aunque a veces le costaba conseguir que se callara. Rafiki tenía fe en Makini y la quería mucho, como se vio cuando perdió su bastón en un incendio. Sin embargo, le advirtió que si bien podía reemplazarlo, ella no podía ser reemplazada. Lo irónico es que al final Makini no logró suceder a Rafiki, y gracias a los espíritus del cielo que no lo hizo. Inclusive yo hasta pensaba que ella no aprendió nada de Rafiki, o no aprendió lo esencial. Inclusive cuando me dijeron de entrada que Makini iba a reemplazar a Rafiki, esto a mí me parecía una broma de muy mal gusto. En serio, Ford, ¿quieres que yo me crea que esa idiota va a terminar reemplazando a alguien como Rafiki, que claramente tiene más sabiduría que su burdo intento de aprendiz? Ok, quiero aclarar que el primer capítulo donde hizo su debut, o sea, Rise of Scar, fue el que me hizo odiarla completamente. ¿Por qué? Bueno, para empezar, el capítulo en cuestión se llamaba Rise of Scar, pero el capítulo no se trata del villano principal en cuestión. Poseía subtramas que no tenían nada que ver con el título, y es como decir los memes que utilicé para la miniatura de mi video reacción. Durante la mitad del capítulo la ocupa esta pinche mona que me empezó a hartar desde que apareció, y no paraba de hablar, aparte de que su diseño
es tan horrible que es como el cáncer hecho babuina. Y la otra mitad del capítulo es la Guardia del León siguiendo a los elefantes y babuinos buscando agua, mientras lo principal, es decir, los villanos Ushari y Yanya queriendo invocar a Scar, está casi fuera de foco. Es decir, que el capítulo no está centrado en la trama principal, y hasta el momento donde Yanya amenaza a toda la familia real es bastante innecesario, y a mí me sacó de onda completamente, ya que ni siquiera en ese momento aparece Scar después de que Kayon ruge, y solamente apareció recién cuando lanzaron el bastón de Makini a la lava. Por eso mejor hubiera sido que lancen a Makini a la lava con todo y bastón, y ya, fin del cáncer. Entienden que hasta ese momento se siente bastante innecesario y a la vez hace ver a Yanya como malo y a la vez un imbécil. ¡Pero qué imbécil! Inclusive el momento cuando Yanya secuestra a Kiara, nadie sabe por qué lo hizo, y hasta Kayon en ese momento estamos pensando que lo hizo porque es malo y fin. Pero eso sería como responder a una pregunta estúpida. No solo eso, también Makini es la culpable del regreso de Scar. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, de entrada, ella estuvo de parlanchina descubriendo que Kayon podía hablar con los leones del pasado, principalmente con su abuelo Mufasa, ya que en ese tiempo Kayon no conocía a otro león que falleció. Digo esto ya que eventualmente él habló con Ascari, pero eso lo veremos más adelante. Si esta pinche mona no hubiera divulgado que Kayon tenía esa habilidad de hablar con los leones del pasado, a Ushari no se le hubiera ocurrido esa maniática idea de que también y cómo se puede hablar con los leones malos. Es como si alguien random preguntara: ¿es verdad que luego hay una reunión del ED? Dilo más alto. Creo que Malfoy no te ha oído. 2. Creo que Rafiki le debió enseñar a Makini el no hablar con extraños ni animales que no sean de fiar, como es Ushari, ya que esta serpiente le metió esa idea en la cabeza de que le preguntara a Rafiki si se podía hablar con los leones malos, aunque este tipo se estaba aprovechando de la ingenuidad y el desconocimiento de Makini. Y bueno, ya saben lo que pasó. Después Rafiki explica que solamente se puede hablar con los leones malos invocándolos en un volcán, y tendrían que combinar el poder del rugido de los ancestros de Kayon y el bastón Bakura de la pinche mona. 3. Makini no guardó silencio al estar con Kiara, lo cual provocó que en su primer día secuestraran a la princesa. Si en tu primer día de aprendiz haces eso, aunque sea accidentalmente, prácticamente empezaste mal tu primer día como aprendiz y consejera. Y los siguientes capítulos donde sale Makini se ponen peor. Mucho peor. En la tradición Okumbushu, al ponerle pintura a la guardia, resulta que esa pintura atrae a las abejas, y esto resulta en ya se imaginan que Kayon y la guardia sean perseguidos por las abejas y terminen con picaduras, excepto por Bunga, quien se las come. Y se pone peor. En el capítulo La mordida de Kenji, todos acaban debilitados por obviamente la mordida de esta lagartija, excepto por Bunga, que no solo es inmune a mordidas de víboras, sino también a la mordida de Kenji, y Makini tuvo que tratar la cura del veneno con unas flores, pero ni ella tenía idea de cómo se debía de tratarlo. Y se pone peor, ya que el capítulo La picadura del escorpión, es decir, con el que comenzó este vídeo, Makini tiene que llevar la cura, la cual vendría siendo ceniza volcánica, dentro de una calabaza atada a su bastón Bakura. Y con lo torpe y estúpida que era Makini, no me parece muy confiable que ella encontrara y llevara la cura junto a la guardia. Aunque sí hay que confiar en Kayon y su guardia porque son los protas y tienen el poder del guión. Pero Makini cuando finalmente consigue la ceniza es cuando Kayon y la guardia ven a Scar y se dan cuenta que todos los ataques de hienas, cocodrilos, buitres y chacales fueron planeados.
Al fin se dio cuenta. Kayon y la guardia se van, ya que obviamente no tenían tiempo para pelear, debían llevar la cura a la Roca del Rey. Aunque si bien Makini durante la mayoría del trayecto de las lejanías a la Roca del Rey se estaba manteniendo la ceniza dentro de la calabaza atada a su bastón Bakora, los buitres fueron los únicos que lograron quitarle el bastón y otra vez, él mismo se perdió en un incendio, pero no logró salvar la calabaza y para ser honestos, Makini no hubiera logrado llevar la cura a tiempo si la Guardia del León no le hubiera ayudado. Imagínense que si en una futura cuarta temporada Kiara o Kobu les hubiera pasado lo mismo. No me da mucha confianza si la Guardia de Vitani hubiera tenido que llevar la cura, pero eso queda como punto y aparte. ¿A qué quiero llegar con esto? El problema es que Makini dependía mucho de Kayon y la Guardia del León. Siempre ha necesitado de su ayuda. No me malinterpreten, con esto no estoy diciendo que está mal recibir la ayuda de Kayon, pero lo que yo quería era que Makini, así como la aprendiz de Rafiki, demostrara que puede valerse por sí misma o hacer las mismas cosas que hizo su mentor en las películas, es decir, que tuviera la habilidad de levantar cachorros de león sin que los mismos se le cayeran de las manos, como hizo Rafiki al realizar la presentación de Simba, o que Makini lograra defenderse de las hienas utilizando su bastón como nunchakus. Ahora, el futuro de Makini como Real Mayusi de Kiara pasó a ser fanarts y gracias a los espíritus del cielo que se quedaron solo en fanarts, ya que a lo largo de la serie Makini era el alivio cómico. Nunca logró demostrar que ella logró aprender las técnicas y habilidades esenciales que poseía Rafiki en las películas, ni tampoco llegó a arco de la trama donde Makini dejara de ser torpe y tonta, y por lo visto le faltaba mucho que aprender para poseer la sabiduría de Rafiki. Tal vez eso debería haberlo dicho al final del vídeo, pero en sí no existía ningún capítulo como para que le diera una oportunidad a Makini. Nada, no hay, no existe. Claramente en la tercera temporada, que por suerte era la última donde la íbamos a ver, pero Makini no había avanzado nada. Inclusive en el fandom muchos teorizan que esta pinche mona quería que Kayon y Rani se casaran, o hay efectos negativos en la Tuliza que provocaron el matrimonio de esta tóxica relación, o lo que pasó en el capítulo del poder del rugido, el hecho de que Makini anduvo de parlanchina con su actual dueña y reina Rani, sobre que Kayon aprendió cómo utilizar el rugido de los ancestros, que hicieron que eventualmente el león se convirtiera en el avatar, y cuando Rani vio que Kayon podía utilizar su poder para proteger el árbol de la vida, fue la razón de por qué se enamoró de él, y en el próximo capítulo cantarán la canción. Por eso parece que Rani solo se enamoró de Kayon por sus poderes. En cierta manera, a lo largo de la serie parece que Ford Riley hizo que nos tragáramos el cuento de que esta estúpida iba a ser la sucesora de Rafiki. Pero si vas a mostrar al aprendiz de Rafiki en alguien que pierde su bastón Bakora y tiene que cambiarlo con la misma frecuencia que cambia un humano normal de calcetines y ropa interior, si vas a hacer que ella sea el imán de la mayoría de desastres ocurridos en la serie, como la invocación de Scar, el secuestro de Kiara, el problema con las abejas, alargar el camino que tenían que recorrer la guardia hacia el árbol de la vida, y también la habían hecho totalmente reemplazable, ya que si le pasaba algo malo o no les hubiera acompañado el camino de ir de las praderas hasta el árbol de la vida, hubiera resultado mucho más corto, ya que uno, Ono, a pesar de estar ciego, se acordaba perfectamente el mapa, y dos, cualquiera podía utilizar el bastón de la pinche mona para tocar las piedras Moya Cuamoya. Sino, ¿cómo explican que la guardia para el final haya vuelto al árbol de la vida tan rápidamente? De hecho, también había capítulos donde ella se olvidaba del camino y la Tuliza había dejado de funcionar para evitar
que Kayon se altere. Así que no entiendo qué tan funcional era hacer que Makini los acompañe en su viaje, solo porque el árbol de la vida era el lugar de donde provenía y terminó siendo el lugar donde se quedó. Y el matrimonio de Kayon y Rani, aunque los fans de Makini kiranistas dicen que fueron causas accidentales y que ella no tuvo la culpa, obvio que para mí sí, y honestamente no entendía por qué Fantagio en su versión del final quería que Makini volviera con la guardia a la Roca del Rey y fuera la Mayusi real de Kiara como estaba planeado, si no le vas a dar ningún desarrollo o ningún momento en que Makini haya logrado hacer lo mismo que Rafiki. Entonces, Ford, ¿qué le estás haciendo a tu personaje? Un burdo intento de aprendiz, y no me arrepiento de lo que voy a decir. Ella no se merecía ser la sucesora de Rafiki. De hecho, ¿sabes lo único que hizo Makini bien? Pues que ella es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer al crear una aprendiz de Rafiki. Honestamente, a mí me dolía imaginarme la idea de que un día Rafiki no era eterno y tuviera que dejar este mundo dando paso a la nueva generación, o sea Makini. Pero en serio me van a hacer creer que ella iba a ser la sucesora de Rafiki, sobre todo porque Rafiki era mi personaje favorito de las películas. Me quedé con la principal idea de que Rafiki, al ser un chamán, es inmortal. No quería que muriera y mucho menos que lo sucediera a alguien como Makini, y si hubiera pasado en una realidad alterna me niego a aceptarla como canon, pero si querían que ella sucediera a su mentor, aunque no me guste Makini. Aquí les doy algunas pautas de cómo debieron hacer que este personaje fuera creíble y no una idea mal ejecutada. 1. Makini fuera igual de inteligente que Rafiki. 2. No ser el imán de desastres ocurridos en la serie, que curiosamente es como el tropo de la ardilla de la era de hielo. 3. Si no te sale ninguno de los dos, ya que honestamente tengo poca confianza en Ford Riley, al menos hubiera hecho el tropo del personaje que inicia torpe pero se convierte en heroína. Este tropo se ha hecho con Marcy de Amphibia, Luz de The Old House y Marinette de Miraculous Ladybug, aunque en el caso de Marinette funcionó mejor la de la película que de la serie, porque estoy comparándola con personajes de otras series. Aunque Marcy inició distraída cuando hizo una remodelación de todo Bosque Verruga, ella se dio cuenta del desastre que ocasionó, ya que los sapos viven en un pantano. No puedes cambiar la estructura de las casas convirtiéndola en la otra Nueva Topía. Obviamente se derrumbaron las casas, pero Marcy pudo arreglarlas, porque ella era bastante inteligente y aprendió cómo estaba construida Amphibia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hubieran escrito a Makini como Marcy, es decir, una chica inteligente, a la vez distraída, pero que ella se hiciera responsable y aprendiera los conocimientos para hallar una solución de arreglar el desastre que ella ocasionó, aparte que Marcy superó al rey, le ganó al rey Andrias en Sapo Acción, que por eso fue la que la convirtieron en el núcleo, pero eso es punto y aparte. Makini hubiera florecido como Marcy, yo sí le hubiera dado mi aprobación y hubiera comprobado ser digna sucesora de Rafiki, pero como hicieron una idea mal ejecutada, hasta agradezco a los espíritus del cielo que ella se haya quedado en el árbol de la vida y ser la Mayusi real de Rani, en lugar de ser la consejera de Kiara. ¡Sí! ¡Gracias, espíritus del cielo! ¡No los voy a defraudar, lo juro! Ya que si hubiera ocurrido tal como lo planeado, en mi opinión, las praderas serían un caos. Muchos hijos de Kiara o Kobu acabarían muertos porque Makini se resbaló al hacer su presentación, y si hubieran sobrevivido terminarían con retrasos mentales, y tal vez debido a estos malos resultados hubiera durado poco tiempo como sucesora de Rafiki y volvería al árbol de la vida, ya que nadie la quiere en las praderas.
Nadie quiere a Milhouse. Ahora, si hay algún capítulo que me falte ver donde demuestren que yo me equivoque y que Makini es una digna sucesora, díganmelo en los comentarios o respóndame con un video, siempre y cuando esté bien documentado para defender al personaje. Si has llegado al final de este video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, regálame un gran like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal activando la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en el próximo video.